Pensemos por un momento en lo que significa sentir un dolor constante, por todo el cuerpo. Un dolor que agota, que incluso nubla la mente, pero que, cuando vas al médico, todas las pruebas, absolutamente todas, salen normales. No hay inflamación, no hay lesiones, no hay nada que se pueda ver. Pues bien, este es el desconcertante punto de partida para miles de personas en su largo camino hacia un diagnóstico de fibromialgia. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Si no hay un análisis de sangre o una radiografía que pueda decir, aquí está, ¿cómo pueden los médicos ponerle nombre y apellidos a este sufrimiento tan invisible? Venga, vamos a meternos de lleno en este tema. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el principio, con el misterio de este dolor crónico. Luego viajaremos en el tiempo a los primeros intentos de clasificación, entenderemos por qué el diagnóstico es casi un trabajo de detective, descubriremos los métodos más actuales y, para terminar, reflexionaremos sobre qué significa vivir con esta condición. Muy bien, pues empecemos por lo básico, la naturaleza tan particular del dolor en la fibromialgia. Aquí está el meollo de la cuestión. La fibromialgia se basa en la experiencia de la persona. Un dolor que no se va y que se siente por todas partes. Pero, y esto es lo más importante, no hay rastro de inflamación ni en las articulaciones ni en los músculos. Ni la exploración física ni las pruebas de laboratorio muestran nada fuera de lo normal. O sea, que es una enfermedad que se define por los síntomas, por lo que se siente, no por signos que se puedan ver. Claro, ante esta situación tan compleja, la comunidad médica necesitaba una especie de guía, algo para estandarizar el diagnóstico. Y así, en 1990, el Colegio Americano de Reumatología trazó lo que podríamos llamar el primer mapa para navegar este territorio tan desconocido. Y en el centro de ese mapa, fijaos, había un número que lo era todo, el 11. Este número se convirtió en el umbral para el diagnóstico, la cifra mágica que, según este primer sistema, separaba a quienes tenían fibromialgia de quienes no. A ver, los criterios eran muy concretos. Primero, tener un historial de dolor generalizado de, como mínimo, 3 meses. Segundo, que ese dolor estuviera repartido por todo el cuerpo, a ambos lados, por arriba y por debajo de la cintura. Y tercero, el famoso examen de los puntos dolorosos. Aquí, un médico aplicaba una presión controlada en 18 puntos muy específicos. Si dolían 11 o más, se cumplía el criterio. Pero ojo, aquí hay un dato clave. Estos criterios se crearon sobre todo para la investigación, para que todos los estudios científicos hablaran el mismo idioma. En la práctica clínica, en la consulta del día a día, eran un poco problemáticos. La presión que se aplicaba podía variar y, lo que es más importante, una persona podía tener 10 puntos dolorosos un día y 12 al siguiente, dejando su diagnóstico casi al azar. De hecho, la propia fuente reconoce que el umbral de 11 era, y cito, claramente arbitrario. Fue una herramienta útil, sí, pero dejaba a mucha gente en el limbo. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entender todo esto. No se trata tanto de encontrar una prueba que dé positivo, sino más bien de hacer un trabajo de detective para ir descartando a todos los demás sospechosos. Esta frase lo resume a la perfección. No existe a día de hoy un análisis de sangre o una prueba de imagen que pueda decir, sí, esto es fibromialgia. El diagnóstico se alcanza en realidad descartando otras enfermedades que podrían estar causando esos mismos síntomas, como el dolor crónico y el cansancio. Entonces, ¿qué se busca en los análisis? Pues precisamente de todo menos la fibromialgia. Se hacen pruebas para ver si hay enfermedades reumáticas, problemas de tiroides, trastornos musculares. Si todas estas pruebas salen negativas, pero los síntomas siguen ahí, el cerco sobre la fibromialgia se va estrechando. Las pruebas no son para encontrar la enfermedad, son para asegurarse de que no es otra cosa. Con el tiempo, se hizo evidente que centrarse solo en los puntos dolorosos era como describir un iceberg viendo solo la puntita. ¿Y qué pasaba con esa fatiga aplastante, con el sueño que no repara o con esa niebla mental que los pacientes describían una y otra vez? Esos síntomas, tan reales como el dolor, no contaban para el diagnóstico. Hacía falta una nueva brújula, una que dibujara el mapa completo de la enfermedad. Y aquí es donde vemos la evolución clarísima. En 20 años pasamos de un criterio súper físico y dependiente del médico, como era el examen de los puntos, a un enfoque mucho más amplio y centrado en los síntomas que la propia persona reporta. Vamos, un cambio de paradigma total. Esta comparación es que lo deja muy claro. Se eliminó el examen de puntos dolorosos no solo porque era difícil de aplicar igual en todas partes, sino porque por fin se entendió que la fibromialgia era muchísimo más que 11 puntos sensibles. El gran avance fue empezar a medir y a valorar la gravedad de todos esos otros síntomas que marcan el día a día de la persona y que el sistema anterior simplemente ignoraba. ¿Y entonces qué se mide ahora? Pues básicamente dos cosas. Por un lado, el índice de dolor generalizado, que es un recuento de cuántas de las 19 áreas del cuerpo duelen.
Y por otro, la escala de gravedad de síntomas, que por fin le da un valor numérico a la fatiga, al sueño no reparador y a los problemas cognitivos, la famosa fibroniebla. Y todo esto se combina en una especie de fórmula. Lo más interesante es que ahora no todo depende del dolor. Una persona puede tener un índice de dolor más bajo, pero si la gravedad de los otros síntomas es muy alta, también cumple los criterios. Es una forma mucho más flexible y, sobre todo, más realista de capturar lo compleja que es esta enfermedad. Bien, una vez que se llega al diagnóstico, la pregunta cambia radicalmente. Ya no es ¿qué tengo?, sino ¿y ahora qué? Pasamos del diagnóstico al pronóstico. Esta es una de las informaciones más importantes que se pueden dar. La fibromialgia es crónica, sí, es una compañera de viaje para toda la vida. Sin embargo, y esto es fundamental, no suele ser una enfermedad progresiva. La intensidad de los síntomas puede subir y bajar, pero no tiende a empeorar con el tiempo como ocurre con otras enfermedades crónicas. Claro, la experiencia de vivir con fibromialgia es un mundo para cada persona. Depende de un montón de factores. Si hay otras enfermedades, del apoyo que se tenga de la familia y los amigos, de la situación económica y, como vamos a ver ahora, de un factor muy personal, pero increíblemente poderoso. Y esta es probablemente la conclusión más potente de todas. Más allá de los medicamentos o las terapias, uno de los elementos que más influye en cómo va a evolucionar la enfermedad es la propia actitud. La capacidad de aceptar la nueva situación, de no caer en el catastrofismo y de mantenerse, dentro de lo posible, tan activo o activa como se pueda. Lo que nos deja con esta última reflexión, después de todo este viaje, a veces larguísimo y muy complejo, para ponerle por fin un nombre a un dolor invisible, quizás el paso más decisivo no es recibir la etiqueta del diagnóstico, sino la decisión personal de cómo se va a vivir con ella. Y esa es una pregunta que va mucho más allá de la medicina y se adentra de lleno en el terreno de la resiliencia humana.